Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos, hermanos, a hablar de un tema, a mi manera de ver, muy interesante, y le hemos titulado Herramientas para nuestra batalla. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que Dios, al formar al hombre, no solamente le puso esa esencia, esa calidad, esa virtud, esa bendición de crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Al haberlo creado, lo amparó con todo, lo bendijo con todo, como dice Pablo, que debemos de dar gracias a nuestro Padre Celestial, que nos bendijo con toda bendición. Ahí vemos a Adán siendo instalado en el Edén con toda bendición. Todo lo puso Dios a su favor, a su disposición, para que gobernara, para que administrara y disfrutara. Las herramientas para la batalla que vamos a enfrentar estando en Cristo no es una batalla fácil. Es una batalla que se arrecia a veces hasta de nuestra propia carne. Por eso el Señor habla en su palabra, dice: no proveáis para los deseos de la carne, porque nuestra carne siempre va a ir contraria a la voluntad de Dios, siempre va a ir contraria a la obediencia de Dios. Por eso, deudores somos, dice Pablo, no a la carne. Y de eso vamos a hablar, de las herramientas que Dios, y yo le puse herramientas, pero usted le puede llamar dones, le puede llamar bendiciones, le puede llamar consejo, le puede llamar armas para esta guerra. Y vamos a tomar un versículo que nos llama a creer, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Recuerde que Crónicas está en el Antiguo Testamento, está después de los libros de los reyes para los hermanos nuevos que están empezando a hojear la Biblia. Y eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Pero hay unos viejos que andan buscando el Génesis en Apocalipsis. Eso ya es deshonestidad. Estamos segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y la Escritura nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, dijo:
Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí dejamos la lectura. Cuando pensamos, amados, en esto, hay muchas cosas que quiero decir en la introducción y no podemos continuar sin orar. Pidamos, Padre, suplicamos la gracia y la misericordia de tu Santo Espíritu para preparar nuestro corazón y nuestra mente y así estar listos para recibir la bendición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nos sometemos a la soberanía de tu Santo Espíritu para ser usados, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos que el premio de cada uno de mis hermanos presentes y los que están, Señor, en sintonía de TV Canaán, sea, Señor, la autoridad de tu Santo Espíritu que llegue a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando pensamos en llegar a ser algo, en llegar a tener algo, en sentirnos quizás realizados en la mente. Por ejemplo, si yo tuviera tanto de capital para, si le gusta el transporte, para tener un par de camiones, para tener una maquinaria, si es un mecánico, si yo tuviera tanto de dinero para montar un taller, lo haría de esto y de esto y de esto. Si yo tuviera, dice el que dice que es chef solamente porque puede picar un par de huevos, para montar un restaurante y hacer aquí y hacer allá. Siempre pensamos en las maravillas que podamos o que queremos hacer sin prepararnos para pagar el precio. Siempre pensamos en hacer algo sin prepararnos para poder emprender y que eso que podamos hacer llegue a ser una realidad. Cuando pensaba en este tema, venían a la mente muchas cosas y uno de los pensamientos era: ¿podrá un soldado estar en el frente de la batalla sin haber sido preparado y sin haberle provisto de una buena arma para hacer frente a sus enemigos? Definitivamente no. Y si un soldado está enfermo, tampoco puede estar en el frente de la batalla. ¿Por qué? Porque está enfermo. En el ejército a eso se le llama rebajados en cuadra o suspendido temporalmente por la enfermedad. En el evangelio no podemos hacerle frente al enemigo si estamos con debilidades extremas, si estamos flaqueando, si estamos indecisos. Todas esas cosas afectan. Por eso vemos en la palabra de Dios que cuando Dios dice a uno de los suyos que vayan a hacer una misión de parte de Él, Él primero se muestra a Él. Él se muestra al siervo, Él se muestra a su pueblo. Y ahí vemos a un Moisés que iba a ser comisionado por Dios para ir a una autoridad, a un, a un imperio que Moisés conocía muy bien. Moisés había salido de ahí, de ese imperio faraónico.
Y por eso vemos que Moisés pone muchas razones, digamos así, y estaba en lo cierto. Y le dice Moisés, ¿cómo? Yo no puedo. Y le describe el poderío de Faraón. Y Dios le dice, ve y dile que el yo soy te envío. Y yo me voy a mostrar a él. Moisés sabía que iba en una desventaja completa. Humanamente hablando, no se preocupe, hermano, ya van allá los hermanos a bajar las cortinas. Hermanos, bajen esas cortinas rápidos. Se vino la lluvia. Mira, qué bendición que estemos en un parqueo, hermano. Qué belleza, ¿verdad? Qué bendición. Los niños están en el interior del santuario previniendo esa lluvia. Así que donde esté azotando la lluvia hay que bajar las cortinas. Gracias al Señor. Siguiendo, hermano, Moisés iba en una completa desventaja, físicamente hablando, humanamente hablando. Moisés no entendía cómo Dios era un Dios hacedor de maravillas. ¿Por qué? Porque no lo había visto. Y por eso Dios se le presenta a Moisés y le dice, no temas, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Centenares de años atrás, Abraham ya no existía. Habían pasado la descendencia de Jacob más de 400 años. Y después de eso le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. Yo soy el mismo. Y llega Moisés a Faraón y le da la orden de Dios. Y él con ironía, con burla, le dice, a ese Dios ni lo conozco. No sé de qué me estás hablando. Bueno, ese Dios dice que tienes que dejar ir a su pueblo. Y Faraón no hizo caso. Entonces vemos, amados, los milagros, las 10 plagas que hicieron zarandear a todo el pueblo de Egipto. A mí me impresiona cuando dice la Biblia, no había casa de un egipcio que no hubiera un muerto. Si no había un hombre, un ser humano, una mujer muerta, había un gato. Había un perro ahí muerto. Porque Dios había sentenciado que todo primogénito, tanto hombre como animal, iban a morir. Ya me imagino yo, hermano, ver aquel palacio con tanto lujo, lleno de ranas, lleno de moscas y tinieblas, y el río también, las aguas del río convertidas en sangre. Qué Dios más poderoso el que tiene la iglesia cristiana. Qué Dios más poderoso el Dios de la Biblia. Qué Dios más poderoso en el Dios que hemos creído. El que nos dice, amados hermanos, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo siempre estaré contigo. Alaba al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios le habla en el capítulo 14, versículo 14 a Moisés, y Moisés refiere esta palabra al pueblo y les dice, no temáis, Jehová peleará por vosotros y ustedes van a estar tranquilos. ¿A qué se debe ese llamado? A tener confianza, a creer que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, y por eso debemos de confiar en Él. Otro ejemplo maravilloso es el que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17,
Y vemos a un hombre llamado David a enfrentarse a un poderoso gigante, a un guerrero experimentado en muchas batallas, a alguien que quizás se había ganado medalla de oro, galardones de parte de el gobernador de los filisteos, el rey, un gran guerrero. Y David tiene que enfrentarse a él. ¿Y quién era David? La Biblia lo describe como un muchacho pastor de ovejas sin ninguna experiencia en la guerra. Por eso le repito, amados, siempre nosotros vamos a estar en desventaja física, humanamente hablando, con las fuerzas del poder maligno. Eso es normal. Pero eso no quiere decir que porque estamos en desventaja, por favor, no añadamos con nuestros pensamientos a la conmiseración. Con lo que le dije al principio, yo quisiera, si yo pudiera, quizás esto, dejémonos de esos pensamientos. Y veamos cómo David nos da, hermanos, un ejemplo en estos versículos, cuando este llamado paladín, al ver a David en el versículo 43, le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Por naturaleza, nuestros enemigos van a procurar gritarnos en la cara. Nos van a decir que no podemos. Nos van a decir que no entendemos. Nos van a decir cualquier cosa, y puede usar el enemigo la boca de cualquiera. A mí me lo dijo un pastor. Yo completamente contento, agradecido con mi Dios, lo invité a comer algo, lo traje a ver aquí la propiedad que unos 15 días antes habíamos escriturado. Yo testificándole que con grandes problemas y dificultades habíamos dado el 25% de esta tierra en la que estamos. Y le hablé de la idea, del anhelo que teníamos. Y él me dijo: yo no creo que puedan. Soy ciudadano americano. Tengo 27 años de estar pastorando una iglesia grande. Hasta el día de hoy no hemos podido ni comprar y estamos alquilando. Y tú, que no hablas inglés, eres indocumentado, no van a poder. Eso a mí me dolió, pero me sirvieron para tomarme de la mano de Dios. Con todos los hermanos que estábamos en el grupo, no despegamos la oración y no dejamos de decirle: Señor, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios milagroso, tú eres el Dios hacedor de maravillas. Y por eso tomamos un versículo que dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y eso lo tenemos como lema aquí en Canaán. Ahora, cuando David oye esas palabras, ya Dios lo había provisto de fe, de convicción. Le había dado las herramientas. ¿Para qué? Para que David estuviera seguro. Por eso Josafat
le dice al pueblo de Israel, cuando salía la gente armada, cuando salían a la guerra, ¿qué cara llevaban estos? Sin duda les vio cara pálida, les vio cara de aflicción, les vio como un espíritu quizás que decían ellos, a morir vamos, porque militarmente hablando, al enemigo que se iban a enfrentar, Israel iba en desventaja, en número y en estrategia. Y por eso él, cuando vio que la gente salía, le dijo, oídme Judá, y todo Jerusalén, presten atención, creamos a Dios y creamos a sus profetas. Y ese es el llamado en esta mañana. Oíd Canaán, oíd siervos, oíd creyentes, oíd hijos de Dios, creed en Dios. Y si creemos en Dios, ahí anclémonos, ahí estemos, hermano, convencidos. ¿Y qué otra cosa dice? Oigan a sus profetas. La razón para creer en Dios, dice Josafat, es para que estén seguros. Y la razón para creer a los profetas es para que sean prosperados. ¿Sabe por qué? A veces nosotros nunca pasamos de lo mismo, porque mucho dudamos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no somos prosperados? Porque a veces el predicador, el pastor, está haciendo énfasis en muchos aspectos importantes de la vida cristiana y nosotros no creemos. No creemos. Le dije yo una vez a todo el grupo en una predicación, si Dios nos ha permitido adquirir esa propiedad con tantas dificultades, es porque Dios quiere que nuestra fe crezca. Y ahora es el tiempo que podamos nosotros hacer lo que tenemos que hacer y darnos en la obra de Dios, porque Dios nos quiere bendecir en gran manera. Salió la palabra de un líder y dijo, el pastor cree que los dólares son como las hojas en los árboles que caen como el otoño. Si usted no le cree a Dios, usted va a estar en problemas. Y si no le cree a las predicaciones basadas en la palabra de Dios, usted va a tener problemas para no prosperar. Así le dijo Josafat a la nación de Israel. Pero David funcionó diferente. David, dice la escritura, que cuando oyó a este Goliat, versículo 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice la escritura en Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Por eso dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para estar fuertes a la hora de la batalla. Y ahí dice, dele la gloria al Señor. Aleluya. Y ahí dice la escritura, vestíos con toda la armadura de Dios. Tenemos que tomar todas las herramientas que Dios nos está enseñando en su palabra. Tomad el cinturón, dice. Tomad la coraza de justicia. Tomad el escudo de la fe. Pónganse el calzado con el apresto del evangelio. Todo eso dice. Porque, hermano, a veces en el ejército a todos se nos entrena igual, para que aprendamos a disparar, para que aprendamos a ver al enemigo y para que aprendamos
a trabajar juntos en esa batalla. Pero a veces, eso yo lo vi, nos habían entrenado con una munición de fogueo para que fuéramos a hacer ciertos ejercicios y que a la hora de ir al enfrentamiento fuéramos con balas verdaderas. Pero uno de los soldados se le olvidó sacar las balas de salva y le metió balas verdaderas al fusil. Y cuando vemos nosotros, hermano, el capitán que estaba al lado y los otros que estaban en el frente de la batalla, empiezan a zumbar las balas y caían las ramas y los pedazos de palo, y el capitán afligido: paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego. Y dijeron a revisar las balas, las armas, y el soldado con las balas de verdad a punto estuvo de hacer una matazón. En el ejército de Dios, Dios nos llama para que seamos entrenados, para que seamos discipulados, para que seamos formados en disciplina, en obediencia, en servicio, en todo lo que la Biblia nos llama a hacer. Pero a veces, como soldados, nos queremos formar a nuestra manera. En el ejército también se llama a los soldados que escapan de la formación, le llaman marqueros. Y a los que no se quieren fajar, le llaman soldados muelas. En el ejército del Señor, todos deberíamos de dar la medida, porque a todos se nos da la misma palabra. Pero hay muchos soldados en las filas de la iglesia cristiana que nos envuelve el espíritu de cobardía, nos envuelve el espíritu de la comodidad, nos envuelve el espíritu en lo sé todo, nos envuelven tantas desgracias y por eso no prosperamos. Por eso, hermano, no damos la medida. Quiero decirle, amado, que cuando Josafat dijo estas cosas, era porque había llegado el consuelo de Dios, la palabra de Dios, y él se había agarrado de eso. Por eso vemos a David diciendo las siguientes palabras en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Oiga lo que le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuántos en su casa saben que usted tiene un Dios todopoderoso? ¿Cuántos de sus familiares saben que usted es un cristiano de firmes convicciones? Si no lo saben, por favor, hay que echar mano a estos dones, a estas herramientas, porque cuando David vio al filisteo que venía hacia él, en el versículo 47, se armó de valor, se armó de coraje y corrió a la línea de batalla. Y cuando lo vio, sabía y pudo haber tenido temor, pudo haber venido pensamientos a su mente diciendo: este gigantón me va a matar, este gigantón no lo voy a poder vencer. Eso puede ser normal, eso puede ser normal. Pero si le creemos a Dios, si le creemos a Dios, dice la Escritura, vamos a vencer, vamos a estar confiados. Y si creemos, hermano, a lo que su servidor está diciendo hoy, dice la Biblia que voy a ser prosperado. Qué fuerte tormenta la que está cayendo, ¿verdad? Pero ¿me oyen bien? ¿O quieren más volumen?
Démele un poquito de volumen aquí, por favor. Si tuviéramos jabón, estaríamos bien bañados ahorita. Pero qué alegría me da, hermanos, al estar debajo de esta carpa. Porque sabe, aleluya, gloria, 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 gloria y alabanza a mi Dios. Aleluya. Sabe que en un aniversario estuvo el cantante Ricardo Quinteros y estuvo el pastor Jorge Galindo en una tormenta como hoy. Aquí estuvimos en un aniversario y sabe lo que me llegó, que teníamos el edificio al lado y de todo el pueblo que estaba en esa reunión, ninguno se movió. Así que alabe a Dios porque mire el templo que Dios nos ha dado. Aleluya. Bendito nuestro Padre Celestial. Sin duda David corrió. Sin duda le temblaban las extremidades. Pero como sabía en nombre de quién iba, tomó la piedra, le dio vueltas a su onda. Y yo no sé si dijo en el nombre de mi Padre Celestial o en el nombre del Dios Todopoderoso. Todas las palabras que usó ahí salían de la convicción de su corazón. Y le clavó la pedrada a donde tenía que clavarla. En mi mente, yo no sé si fue a la izquierda que se fue el gigantón o a la derecha, o se fue, hermanos, panza arriba. Pero me imagino aquella gran espada con la fuerza que le quedaba, la aventó lejos. Y David corrió no para revisar los signos vitales, no para ver si todavía respiraba, no. Le había dado la primera pedrada y la segunda era el toque mortal. Tomó la espada a dos manos y le voló la cabeza. Ese enemigo tenemos que darle en la frente. Ese enemigo tenemos que tomar la espada y de decirle en el nombre de Cristo Jesús: Dios Todopoderoso, soy siervo y ahora te callo y ahora te reprendo y ahora te ato y desapareces de mi vista, porque ese Dios es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Usted, como lector de la palabra, conoce lo que dice la Biblia. Los filisteos fueron aniquilados, pero alguien tuvo que tomar el momento apropiado para dar la cara por Israel. Usted como hijo de Dios, usted como siervo, como sierva, es de pararnos en la brecha, es de estar definido, es de estar claro, porque ese enemigo es terrible para vencerlo. Pero Dios nos ha provisto de toda clase de herramientas. Ahí dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 8. Todas las añadiciones, todas las herramientas que debemos de añadir a nuestro caminar cristiano, a nuestro andar con Dios. Ahí dice que solo es de añadir. No es que vamos a estar recibiendo teología tantos meses. Usted puede tomar esa lectura, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Todo lo que tenemos que hacer nosotros para echar a nuestra alforja espiritual todas esas herramientas. A veces nosotros nos quejamos, nos lamentamos de tantas cosas, sin darnos cuenta que a veces es pura cobardía, es negligencia, y nos queremos dar el lujo como víctimas, con un espíritu de conmiseración y tantas cosas.
no nos damos cuenta que es cobardía. No nos damos cuenta que es una enfermedad espiritual. Y el enemigo a veces está ganando ventaja porque nosotros no nos queremos poner en pie. Pero Dios nos ha heredado con todo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y entonces, esa flojera nuestra, ¿de dónde viene? De la carne. ¿De dónde viene? De nuestros descuidos. ¿De dónde viene? De nuestra pereza espiritual. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que definir nuestra vida con el Dios Todopoderoso. Creed a vuestro Dios y estaréis seguros, dijo Josafat. Y creed a sus profetas. Hermano, a veces Dios quiere usar a un predicador común y corriente para bendecir nuestra vida. Pero a veces nosotros decimos: el pastor lo ha puesto porque... Y empezamos a decir bobadas. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dice Pablo: Dios no nos ha heredado un espíritu de cobarde. Y entonces, ¿por qué somos cobardes? Dice que Dios nos ha heredado un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Decir sí cuando tenga que decir sí y decir no cuando tenga que decir no. Eso es valentía, ese es dominio propio, eso es estar identificado con Dios. Queremos que nos vaya bien, creamos a Dios, confiemos en la palabra que se nos predica y de esa manera, con los años, vamos a ser distinguidos. Lo que le dije, que me dijo ese pastor, si yo le hubiera creído a él, nos hubiéramos hundido. Y sabe que el diablo es tan estratégico, es tan maligno, que a los meses de que nosotros habíamos dado por esta propiedad $190,000 y solo habíamos dado el 25%, ¿sabe que los vecinos que construyeron acá, los ingenieros, nos vinieron a ofrecer $600,000? $600,000, nos ganábamos más de $400,000. Y como éramos poquitos, nos hubiera tocado quizás 25,000 a cada uno. ¿Vea que lo hubiéramos hecho? Sí, lo hubiéramos hecho en el ratito. Por eso cuando hacemos trampa, la hacemos para un ratito. Después nos ganamos la fama de sinvergüenzas, de tramposos, de ladrones, de inútiles. Y a veces anda gente de congregación en congregación que no para. Pero el que está en el Señor sigue. El que está con Dios prospera. El que está con Dios vence. El que está en el Señor cada día, cada día, cada día, cada día, Dios lo bendice. Mire, ahí está el edificio construido. ¿Quién usó a ese pastor? El maligno. Mire, compramos la propiedad de enfrente, compramos la propiedad de aquí al lado, estamos negociando la propiedad de ahí y estamos negociando los 44 acres en la 198 y en la 29 calle. ¿Qué le parece? Aleluya. Ese es mi Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y los que creemos en Él avanzaremos, avanzaremos, avanzaremos. No importa cuántos enemigos se tengan que levantar. Él va con nosotros por delante. Porque fieles son sus promesas. Y a Él sea la gloria, la honra, el poder y el honor. Qué bendición, amados, creer en Dios. Qué bendición es creer cuando un predicador está hablando de la palabra de Dios.
está hablando de la misericordia de Dios, está hablando de la bendición de Dios. Esa es una realidad. Créame que con 62 años poder hablar en 2 predicaciones en tan solo 2 horas, esa fuerza solo Dios la puede dar. Solo Dios. Y Dios quiere darnos vida cada año que pasa. Estamos en el primer mes de agosto y el 12 de este mes Dios me va a premiar con 63 años de vida. ¿Y sabe de qué me alegro tanto? Que desde los 19 años, no es que bruto, que bárbaro, que predicador, no, hijo. Si ya le dije que el segundo milagro grande que Dios ha hecho, después de hacer hablar una burra, el segundo milagro de hacer hablar un ser humano de su palabra es su servilleta. Soy yo. Sin letras, sin escuela, sin nada, sin teología, sin nada. Pero si hablo las verdades bíblicas y usted le cree al Dios de esta Biblia, usted será prosperado, usted será bendecido, usted será admirado por muchos que dirán: qué bonito el evangelio que tiene fulano, qué bonito el Dios de fulano. ¿Por qué? Porque ese Dios distingue, ese Dios impacta admiración para los que creen en él. Y esa admiración también trae envidia, porque a David, hermano, Saúl lo persiguió con una terrible envidia. Pero aún Saúl, con todo el ejército a su mando, no pudo vencer a David. Ahí anduvo huyendo en cuevas y en desiertos y en todo, hasta que Dios le dio el trono que Saúl no pudo gobernar. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La Biblia nos llama a que perseveremos. La Biblia nos llama, hermano, a que estemos en los caminos del Señor, a que obedezcamos a su palabra. ¿Para qué? Para que ninguno tome mi corona, para que ninguno tome mi lugar, sino que lo que Dios me ha dado, el maligno no me lo pueda quitar. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.